Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. En este 2026, muchas gracias por seguir acompañándonos, muchas gracias por seguirnos en estos programas que lo que buscan es salvaguardar la vida de las personas al momento de movilizarse por las vías del país. ¿Cómo podemos salvar las vidas de las personas a través de un programa? Dándoles consejos de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer en las vías. ¿Qué recomendaciones tenemos, sobre todo ahora que ha cambiado totalmente el clima? Estamos en una etapa muy lluviosa, sobre todo aquí en la Sierra Ecuatoriana, y lo que queremos es salvaguardar la vida y la integridad de las personas a través de consejos de seguridad vial. En el país ha habido bastantes novedades en este 2026, ha estado cargado de sorpresas. Una de las más importantes es, creo, la que vamos a topar con el especialista el día de hoy en el programa sobre la seguridad vial y evitar siniestros de tránsito en avenidas sumamente contaminadas por este tema de los siniestros. Y esa contaminación parece que ya le están atacando a través de medidas efectivas y todo el contingente que necesitamos para salvaguardar las vidas. Sin embargo, también hemos tenido lamentables noticias. El día de ayer o antes de ayer fue allanada la Agencia Nacional de Tránsito, donde se descubrieron que se estaban emitiendo lamentablemente matrículas, licencias de una manera fraudulenta. De esta manera se hace un perjuicio al país, ya que estos dineros que deberían entrar a las arcas del país fueron destinados lamentablemente a funcionarios corruptos, que espero con estas investigaciones se realice el, la limpieza adecuada que tiene que tener cada institución, esa purga que tiene que tener cada institución para poder evitar, para poder no tener este tipo de novedades. Es algo bueno, lamentablemente es algo que sí nos impacta. Sin embargo, también es algo que ya lo habíamos mencionado aquí, ya lo habíamos mencionado en anterioridad, porque en las intervenciones tanto de Manta como de Durán lo habíamos mencionado, que la Agencia Nacional es quien emite las matrículas. Entonces, y podemos ver que afortunadamente ya se están tomando en consideración que estas matrículas estaban siendo de una manera fraudulenta emitidas en la Agencia Nacional de Tránsito. Esperemos que, como es una noticia en desarrollo, se vaya dilucidando, se vaya dando respuestas, se vaya dando resultados que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no habíamos tenido en el caso de los allanamientos tanto a Durán como en Manta, pero aquí ya hay indicios, ya hay aparentemente responsabilidades, hay evidencia que se ha recolectado, entonces decíamos lo mejor para que obviamente estas instituciones que han sido manchadas por funcionarios que no están haciendo bien su trabajo, se puedan purgar de una cierta manera y de esa manera también se puedan limpiar los procesos para la ciudadanía. Dicho esto, vamos a comenzar ya con el tema. La avenida Simón Bolívar es una de las avenidas que más siniestralidad presenta en el país. Entonces, es muy necesario saber qué acciones se está tomando actualmente para reducir estos siniestros de tránsito. El ente de control ya ha tomado medidas puntuales y por eso tenemos que ir analizando la efectividad. ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer para que efectivamente, valga la redundancia, esto tenga resultados positivos? Porque recordemos que muy independiente del hecho de las estrategias, de las restricciones, de todo lo que pueda poner un ente de control, va a depender muchísimo de qué es lo que nosotros como ciudadanos hacemos en cara a estas medidas de mitigación para siniestros de tránsito. Para eso hemos solicitado la presencia de una especialista que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones en este programa. Mi estimada Arqui Pame Villacrés. Mi estimada Arqui, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches con todos. Siempre es un gusto acompañarles aquí y poder compartir este momento, ¿no? Con temas muy interesantes en el ámbito de la movilidad, del tránsito que manejas, ¿no? Muchísimas gracias por participar de este programa.
obviamente con su expertise, con sus conocimientos, nos va a poder dilucidar un poco cómo es este tema. Vamos a desglosarlo en dos partes específicas. La una parte que se pudo evidenciar, que ya hemos también tenido novedades porque se han falsificado el tema de salvoconductos, es la restricción para vehículos pesados. Ahora, quiero partir del hecho, mi estimada Arqui, que al ser una vía perimetral, la avenida Simón Bolívar, que tiene como función que vehículos pesados no atraviesen la ciudad, sino más bien tengan un paso lateral y que puedan seguir con su marcha, yo que sé, desde Cayambe hacia lo que es Machachi, no tengan la necesidad de ingresar a la ciudad y obviamente no congestionen, no causen más problemas de polución. Pero ¿cómo le ve esta medida de la restricción vehicular para vehículos pesados en la avenida Simón Bolívar? A ver, bueno, primero creo que es súper importante el conocer que el transporte, al menos el transporte de carga pesada, es el que alimenta la ciudad, el que trae todos los insumos. Entonces es una parte importante, ¿no? De las ciudades y cómo intercambia este comercio, ¿no? Entonces, en transporte es muy importante el tener estas vías que permitan atravesar en horarios, ¿no es cierto? Que sean específicos. Pero más que todo, estas vías tienen que estar diseñadas para este tipo de vehículos. Entonces, la Simón Bolívar fue proyectada para esto. Sin embargo, a mí me parece que en el tiempo la Simón Bolívar cambió de uso, ¿no? Entonces, el uso que en un principio era muy de transporte periférico, en el que era como que el ingreso y la salida expresa de la ciudad, cambió. Y cambió porque ya comenzamos a tener paradas de transporte público, las personas de los barrios cada vez comenzaron a estas franjas que deberían existir en esta vía a disminuirse e incluso tenemos colegios, ¿no? Que están justo en la Simón Bolívar. Entonces, la forma en la que fue concebida cambió, ¿ya? Entonces, esto hizo que tal vez el transporte público, el transporte pesado tenga que convivir con el transporte público, con el transporte liviano, con las personas que van a dejar a los colegios, con las personas que quieren atravesar la ciudad de manera más rápida, ¿ya? Entonces, creo que ese es el principal problema y es cuando cambiamos la planificación urbana. Es cuando algo estaba destinado y en el transcurso del tiempo damos permisos, aprobamos cosas que no van con lo que fue planificado. Entonces yo creo que este es el principal problema de esta avenida y es por lo que se dan estos siniestros, ¿no? En donde intervienen vehículos livianos con transporte pesado. Creo que la medida hay que estudiar un poco más. Creo que sería muy importante darle un poco más de tiempo para conocer cuáles son los resultados, los siniestros que se redujeron, el número de lesionados y fallecidos que redujeron, pero también cuál ha sido la afectación económica, por ejemplo, del no tener este servicio en la ciudad en estas horas. Entonces hay que hacer un análisis y una evaluación como más específica, como para poder determinar el éxito o no de la medida. Por otra parte, yo creo que a esta medida es muy importante también tener en cuenta que es un sistema, ¿no? El tema de la movilidad y el tema de la seguridad vial, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que aplicar este tema del sistema seguro, en donde no solamente es el vehículo pesado el que interviene, sino que somos todos. Entonces somos todos los diferentes actores, porque en la Simón Bolívar tienes peatones, en la Simón Bolívar tienes motociclistas, en la Simón Bolívar tienes ciclistas, tienes vehículos livianos y un gran porcentaje de las personas que mueren en Simón Bolívar, cuando tú ves los datos, también son vehículos livianos y son peatones, ¿ya? Entonces, eso le quería mencionar, y eso ya lo habíamos aquí topado anteriormente en este programa, que habíamos dicho que inclusive si usted viaja por la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva, ya hay un letrero bastante grande que anuncia que se va a realizar una urbanización
bastante importante en ese sector. Eso implica también el acceso vehicular, implica también que las personas, no todas van a salir todo el tiempo en vehículos, también van a salir peatonalmente, van a necesitar servicios como tiendas, etcétera, etcétera. Bien lo mencionaba, tenemos aproximadamente 2 instituciones educativas que se intentó reducir a 20 kilómetros por hora en esta zona, pero chocaba bastante con la naturaleza de la vía, con la infraestructura de la vía, con la geometría de la vía, porque inclusive en esa zona, dependiendo de la dirección que usted se dirija, es una pendiente. Entonces, había bastantes complicaciones y también esta falta de control de parte de las autoridades, aunque no sé si sea una falta de control, sino más bien los permisos dan ellos. Entonces, no es que está descontrolado, sino más bien se están dando permisos para construcción, se están dando permisos para locales de comida, se están dando permisos para lugares de distracción, hay unos boliches dentro de la Simón Bolívar. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la interacción dentro de la vía, pese a la velocidad calculada de la vía, tenga que ser modificado porque la interacción es totalmente diferente. Y tomemos en consideración que los siniestros, si es verdad, son más escandalosos los que tienen involucrados vehículos pesados. La mayor cantidad de siniestros viales en esta zona son de vehículos livianos. Entonces, ahí también hay una paradoja sobre qué tan efectivo podría llegar a ser cuando los siniestros viales también están involucrados vehículos livianos, y estos siniestros viales también son una cantidad sumamente importante. Sí, definitivamente lo que acabas de decir es exactamente lo que está pasando. Es como la planificación urbana, el uso del suelo alrededor de esta vía ha cambiado. Sinceramente, por la velocidad de la vía, por la categoría de la vía, no se debería haber aprobado ni unidades educativas, ni este tema de los boliches, incluso el tema de los ingresos a los barrios. Debieron haber tenido otra concepción, ¿no? Estas vías que son de ingreso, pero de otra manera, ¿no es cierto? Diseñadas. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. La otra cuestión es que en el momento en el que pusiste paradas de transporte público y pusiste transporte público en esta vía, definitivamente vas a tener cruces, ya vas a tener interacciones. Entonces, podemos lamentarnos, ¿no? Toda la noche y hablar de lo que pudo haber sido, sin embargo, ahora la vía está así. Entonces, tenemos que tomar acciones y tenemos que tomar acciones distintas. Entonces, para mi modo de ver, lo primero que deberíamos hacer es comenzar a ver cuáles son las áreas urbanas en donde se dan este tipo de interacciones, donde la gente está cruzando, y definitivamente hay que bajar la velocidad en esos sectores, ¿no? Hay que comenzar a hacer un tema ya hay que entender que ya no hay esta vía perimetral, esta vía de 90 kilómetros por hora al momento que hicimos tantas aprobaciones, al momento en el que le cambiamos la configuración a esta vía, dejó de ser perimetral y comenzó a ser urbana, ¿no? Entonces, incluso está como que ya en la mitad de la ciudad, entre los valles y la ciudad de Quito, ¿no? Lastimosamente ha pasado eso, entonces hay que comenzar a ver cómo hacemos estos cruces, cómo las personas pueden cruzar de una manera adecuada, ¿no es cierto? En dónde deberíamos construir, por ejemplo, más puentes, o dónde se debería bajar la velocidad definitivamente con cambios en infraestructura. Solamente hablando de infraestructura. Claro, es que eso mismo es la cuestión, porque si comenzamos a hacer esos cambios de infraestructura, claro que la Simón Bolívar en tema de curvas y contracurvas, pendientes y todo, no está tan bien calculado como para el servicio que da, pero hablando de reductores de velocidad, hablando de pasos elevados y todo eso, estaríamos ya hablando de una urbanización de esta vía, ya hacerle totalmente urbana, o sea que
más adelante tengamos la necesidad de poner semáforos dentro de la perimetral que se supone que fue concebida de esa manera, la Simón Bolívar, lo cual congestionaría más el flujo vehicular por esta vía, entorpecería más la manera en la que las personas se movilizan a través de esta ruta y obviamente, yéndonos al caso puntual de la restricción de vehículos pesados, no tiene mucho sentido que ya un vehículo pesado tenga que pasar por una vía que es urbana totalmente, que ya al hablar de urbanismo ya tendría que tener una velocidad de 50 kilómetros por hora, tendría interacciones que son riesgosas, sobrecalentamiento de sus frenos. Entonces es como que un paso que se dio para la urbanización de esta avenida Simón Bolívar. No sé qué opinión tenga mi estimada Arqui. Es que en el momento en el que, para mi modo de ver, en el momento en el que dieron las aprobaciones de uso de suelo distinto, en el momento en el que están urbanizando tanto alrededor de la Simón Bolívar, sin estos espacios, sin estas zonas de transición, ¿no? Entre la vía y las zonas urbanas, hicimos que pase esto, ¿ya? Entonces, lamentablemente, tenemos que tomar acciones a lo que ya está y a lo que ya se hizo. Hubiese sido hermoso que no se haga, que se mantenga esta vía de la forma, ¿no? Como una perimetral para que siga funcionando así. Pero si no hacemos esto, en verdad va a comenzar a morir muchas personas. Es la vía de mayor siniestralidad dentro de la ciudad. Vi el Quito Data Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito y sigue siendo la Simón Bolívar una vía de la que concentra la mayor cantidad de fallecidos. Obviamente que es una vía que atraviesa toda la ciudad, ¿no? Entonces es una vía de muchos kilómetros. Entonces, no puedes comparar con una vía que es más adentro de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo la Maldonado. Entonces, deberíamos ver, ¿no es cierto?, los kilómetros por los fallecidos. Sin embargo, en el momento en el que todo esto pasó, yo creo que esto merece, ¿no? Un análisis, un estudio de qué se podría hacer, por ejemplo, con el transporte pesado. A mí, no sé, por ejemplo, el tema de transporte público también es algo súper importante porque está ahí también y comparte con el transporte pesado y tienes motocicletas y tienes vehículos livianos. Entonces, hay que hacer como un análisis como más en específico. Yo vi hace poco, no hace poco, ya unos 2 o 3 años que el Banco Mundial hizo una consultoría sobre la avenida Simón Bolívar y ellos recomendaban esto, que hay ciertas zonas que tienen que bajarle la velocidad. Entonces, es algo que hay que hacer. Los vehículos pesados también hay que entender que tienen que ir a la velocidad limitada. Muchas de las veces también esto pasa por impericia, ¿no es cierto?, del conductor. Muchas de las veces lo que acabas de decir, ¿no? Este tema de las licencias hace que personas que no están calificadas para conducir este tipo de transporte lo hagan. No, vimos hace poquito el siniestro en la Legarda, en donde era un conductor de transporte pesado que estaba en estado etílico y que lastimosamente en ese siniestro murió una persona y dejó varios lesionados, ¿no? Entonces, muchas de las veces son personas que no tienen la capacidad, y si tú vas en la Simón Bolívar, viste hace poquito una inspección en la Simón Bolívar y los vehículos pesados iban muy rápido, o sea, te parabas ahí y sentías como te succionaba el vehículo, o sea, te mueve el vehículo de la velocidad a la que pasa. Y te imaginas eso con carga, te imaginas eso con los tanqueros que transportan líquidos, ¿no? Se pasa a alguien, hay un bache, hay un perrito que se está cruzando, el intentar frenar o sea, ese vehículo obviamente tiene sus dificultades. Entonces, y más si no estás entrenado para usar ese vehículo y no tienes experiencia para conducir ese tipo de vehículo. Exactamente, y eso ya comienza a desencadenar otro tipo de fallas, de errores humanos, y
comienzan también a poner en riesgo la integridad y la seguridad de las personas que están transitando por ese sector. Ahora, a esto, tal vez no me gustaría llegar al punto de que llueva sobre mojado, pero también hay que tomar en consideración, aquí ya lo habíamos mencionado en este programa, que el hecho de que se haya retirado las dos revisiones técnicas vehiculares para vehículos de carga, para vehículos, entendámoslo, para vehículos de alto tiempo de uso en vía, que obviamente el consumo de todos los implementos, pastillas, aceite, llantas, el desgaste mismo del mismo conductor es diferente que el uso doméstico, por así decirlo, de un vehículo. Entonces, al momento en el que quitaron, que retiraron, porque era un abuso hacia los transportistas, lo pusieron tal vez como que, es que esto es una situación que atropella los derechos de los transportistas porque al final del día ellos gastan más en las dos revisiones técnicas vehiculares, pero estamos viendo que lamentablemente, dado a los siniestros que se daban, dado a las vidas que costaban, a los mismos gastos que genera un siniestro de tránsito, porque un siniestro de tránsito no es nada barato, por así decirlo, sino más bien es un tema que tiene bastante costo y eso se va a ver reflejado, va a conllevar a que haya más restricción para este tipo de vehículos, haya más ojos encima de estos vehículos, haya más medidas de control hacia este tipo de vehículos. Entonces, en vez de conseguir que no se les tome en consideración, creo que lograron exactamente lo contrario, ya que muchas ciudades lo que están queriendo hacer es buscar la medida adecuada para controlar que estos vehículos circulen de una manera ordenada en las vías, sobre todo de una manera segura. Recordemos que no es que solo voy cada 5,000 kilómetros, cada 8,000 o cada 10,000 kilómetros le cambio el aceite y no pasa nada. Tengo que hacer una revisión minuciosa del estado de los frenos, tengo que hacer una revisión minuciosa de cómo está todo el sistema hidráulico, cómo está todo el sistema de presión dentro del vehículo, para que yo pueda salir a las vías de una manera segura. Entonces, también tiene mucho que ver que estos vehículos, los últimos siniestros, por lo menos, que se vieron de estos vehículos, era específicamente porque se quedaron sin frenos. Entonces, esa condición era muy responsabilidad, como bien lo dice la Arquipame, muy responsabilidad de la pericia de la persona que estaba conduciendo y también del propietario para tener en un buen estado los frenos para que en el caso de necesitarlos reaccionen de una manera adecuada, porque es un conjunto. La máquina no trabaja sola, trabaja de la mano de la pericia del conductor para saber cómo accionar los frenos, a cuándo accionar el freno de aire, cuándo accionar el freno de motor, cuándo accionar el freno a través del pedal. Millón cosas que tiene que saber el conductor previo a la conducción. Y esa lamentablemente no se ha tomado en consideración y ahora vemos la restricción. Y mi Arquipame, la pregunta sería, esta restricción, ¿cómo beneficiaría para la reducción de siniestros de tránsito? La restricción de los vehículos de transporte pesado. Los vehículos de transporte pesado por la avenida Simón Bolívar. Es lo que te comentaba, o sea, habría que hacer el estudio. Te diría, ¿no? Si es que les limitas, ¿no es cierto?, a este, obviamente a este grupo de transportistas, obviamente vas a tener unas reducciones, ¿no? Porque vas a tener vehículos que están pasando a velocidades parecidas, tienen volúmenes parecidos, entonces tú vas a ver una disminución en estos horarios, ¿no?, de los siniestros. Sin embargo, en otros horarios también van a incrementarse porque los vehículos lo que van a hacer es tratar de ir más temprano o más tarde, ¿ya? Entonces esto hace que tal vez los horarios sean los que cambien un poco
Lo que sí he visto es que hay una disminución un poco en la congestión, por ejemplo, ya, en estos horarios que todos están saliendo en las horas pico, ¿no? Entonces, pero es una percepción mía, como te digo, es muy importante el conocer los datos, el saber, o sea, cuál era la línea base y cuál es el progreso que han tenido en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses que la medida esté implementada. Eh, Sin embargo, vi que también están dando salvoconductos a este tipo de vehículos, ¿no es cierto? Entonces, esto también hace que si tengas vehículos de este estilo en la vía, ¿no? Entonces, y por ejemplo, y que sigan infringiendo la velocidad. Así tengas planes de capacitación, así tengas una planificación de seguridad vial, de planes de seguridad vial, si es que no hay un tema de control que diga, por ejemplo, en verdad lo que se les dio en las capacitaciones lo están usando. O sea, ¿qué nos dicen los tacógrafos? ¿Qué nos dice el GPS? Vi hace poquito, tuve una reunión en la Agencia Nacional de Tránsito y nos mostraron ahí, no me acuerdo exactamente quién era, pero era una encargada del tema de transporte pesado y ella hacía un análisis hicieron el análisis de un vehículo y cómo el conductor manejaba en un trayecto. Entonces se dieron cuenta que habían conductores que tenían problemas, ¿no? En que, por ejemplo, aceleraban muchísimo en ciertas partes. Entonces, por ejemplo, este tipo de acciones, este tipo de controles, incluso adentro de las compañías que son los que hacen este tipo de transporte, sería súper importante, ¿no? Porque eso sí, en verdad, haría que disminuyan los siniestros, ¿no? El que los conductores sepan que les están controlando, el que los conductores sepan que, ¿no es cierto? Si es que están acelerando de más, van a gastar llantas, van a tener más consumo de combustible, etcétera, ¿no? Y que también es una carga para la compañía. Entonces, creo que muchas de las veces, creo que a nadie le gusta ser controlado, creo que eso es algo que hemos visto, pero es muy importante. Y como acabaste de decir, es muy importante los controles, ¿no es cierto?, de la revisión técnica vehicular, este control al vehículo, transporte pesado, transporte escolar, transporte público. ¿Por qué? Porque son vehículos que necesitan mantenimientos mucho más constantes. Son vehículos que pueden hacer muchísimo más daño a la sociedad, ¿no es cierto? Si es que se chocan. Entonces, yo sí creo que el control es muy importante, que se debería implementar otra vez este control 2 veces al año, tal vez de una manera preferencial para ellos, con centros específicos para ellos, para que puedan acceder de una mejor manera y más rápido. Entonces, pero creo que es muy importante y por otra parte también el control en el tránsito, ¿no? Es para cambiar el comportamiento de una persona, para cambiar el comportamiento de un conductor, el control en el tránsito es esencial. El control de velocidad, control de estado de embriaguez, que son las principales causas, ¿no? El control del cinturón de seguridad, tan importante. En ciertos siniestros, en los datos que he visto, muchas de las veces las personas que mueren son los que no están puestos los cinturones. Y no solamente hablo del cinturón de adelante, sino también el cinturón de atrás, ¿no? Entonces, esto hace que en verdad la sociedad cambie un comportamiento, en que en verdad el transporte pesado esté carril derecho, esté a la velocidad adecuada y que no tengamos vehículos, por ejemplo, más estacionados en el carril derecho y que ellos tengan que incorporarse al carril de la mitad. Una señalización adecuada para saber exactamente cuáles son las entradas, las salidas, voy a curva, contra curva, está lloviendo, deberíamos tener las tachas, ¿no es cierto? Estas tachas reflectivas en el piso para que nos pueda guiar por dónde estoy yendo, tomando en cuenta que la Simón Bolívar es una vía que tiene condiciones ambientales muy adversas, ¿no? Tienes neblina, tienes lluvias, en la noche, al menos alguna vez que hicimos unas inspecciones en la noche, no sé que alguna vez hice, no veías nada.
O sea, estabas en la vía y no veías nada. Entonces, esas son como las consideraciones muy importantes. Y tomar en consideración que eso todo depende del conductor. El conductor tiene que tomar en consideración que no es que solo puede causar un siniestro de tránsito. El tránsito tiene una particularidad muy única tal vez. Si yo utilizo mal el vehículo, este vehículo se convierte en un arma, pero esta arma inclusive puede arrebatarme a mí mismo la vida. Entonces, tenemos que tomar en consideración que no es un juego que, bueno, es que van a sufrir un siniestro de tránsito y qué pena por las víctimas. Yo puedo ser parte de esas víctimas y muchas veces lo mencionábamos que aunque se oiga crudo y aunque se oiga cruel, lo mejor que tal vez me puede pasar en un siniestro de tránsito es que termine con mi propia vida. Pero si quedo lesionado para siempre, si quedo paralítico, parapléjico, si quedo amputado, es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida, con las dificultades que eso conlleva, con las dificultades que como país también eso conlleva, porque vemos que no es que hay una accesibilidad universal en las aceras para personas con silla de ruedas. Vemos que hay rampas, hay obstáculos, hay un montón de cosas, entonces no es que va a pasar así nomás. Entonces tenemos que tomar mucho en conciencia que también es responsabilidad de nosotros. Las empresas, mi estimada Arki, no sé si usted me pueda mencionar qué tan difícil para una empresa podría ser poner un limitador de velocidad a un vehículo. Que el vehículo, pese a lo que quiere el conductor, no pueda, por el limitador, ir más allá del límite de velocidad, que sería, yo qué sé, 80 kilómetros por hora. No le permite. No le permite el vehículo. Yo qué sé, he visto que en Europa los vehículos que van en exceso de velocidad suena una alarma y se apaga. Entonces, de esa manera ya yo también como empresario, también pongo mi granito de arena, no solo para cuidar el bienestar de las personas, sino también de mi vehículo, de mi conductor, de todas las personas que de mí dependen directamente. De esa manera yo también voy a garantizar que el conductor no va a cometer contravenciones y no va a hacer algo que lo mencionaba, una vez oí que lo llamaban como efecto canguro. Todo el tiempo que frenan, que se detienen por la restricción, intentan recuperarlo después. Se acaba la restricción y todos vamos a la velocidad que podamos para recuperar el tiempo que perdimos. Entonces no es que los siniestros, como bien lo mencionaba, desaparecen, sino más bien cambian de franja horaria. Entonces, eso también yo como propietario, yo como empresario, tal vez como parte de este gremio de transportistas, podría considerarlo modificando o poniendo un inhibidor de velocidad para que el conductor, por más que quiera, por más que así se quiera atrever, no pueda exceder el límite de velocidad máximo en una recta carretera, por ponerle como ejemplo. O sea, sí, ahora, bueno, quisiera lo que acabas de decir, dividirlo en dos partes. La primera es que el tema de la tecnología ha cambiado muchísimo. Todos ahora te venden, ¿no?, vehículos con velocidad crucero, que no puedes subirte, ¿no?, la velocidad a lo que quieras, sino que ya tienes parametrizado las velocidades a las que vas a ir. Entonces, eso definitivamente sí. Pero es muy importante que las empresas tengan estrategias, ¿no? Los famosos planes de seguridad vial. Sería muy importante que tengamos como normativa nacional o metropolitana, por ejemplo, que las empresas que van a transitar cumplan, por ejemplo, la ISO de seguridad vial, ¿ya? El que tengan procedimientos, tengan parámetros que deben cumplir, ¿ya? Creo que eso sería muy, muy importante. Hay algunas empresas que ya la están cumpliendo, pero es porque quieren cumplir, porque las ISOs no son de estricto cumplimiento. Sin embargo, yo creo que debería haber una normativa
una regulación que te establezca que si quieres pasar por el Ecuador o por la ciudad de Quito, por la ciudad de Guayaquil, cualquier ciudad que quieren, ¿verdad?, el tema, debería tener este cumplimiento, debería tener tantas capacitaciones, debería haber este control, ¿no es cierto? Y el que no solamente es decir que voy a tener una capacitación, ¿no? Sino debería ser, no, vamos a tener tantas capacitaciones y después en el tiempo vamos a ver si eso rindió frutos, porque yo puedo tener 1.000.000 capacitaciones, pero si no la aplico, no pasa nada, ¿ya? Entonces el tema de control es muy, muy importante. Entonces yo creo que eso es algo que mejoraría muchísimo. Y la otra cuestión, ya se me olvidó lo que te iba a decir. No se preocupe, Arqui. En realidad quisiera puntualizar lo que acaba de decir en el tema de control, porque esa es la segunda parte que también le quería mencionar, mi estimada Arqui. El control, sobre todo y específicamente hablando del control de velocidad, se vio bastante interrumpido gracias a una resolución de un juez que, más allá de determinar si estaba bien la resolución del juez o estaba mal, simple y sencillamente dejó sin efecto los controles por radar de velocidad de las vías del Ecuador en general. Quito no fue una excepción. Quito también tuvo que acatar esta resolución del juez y obviamente tener todas las garantías, tanto de funcionamiento como de mantenimiento de los radares de velocidad, pero esto también comenzó a causar que las personas vayan con más confianza o falsa confianza en las vías, aumentaron la velocidad y los siniestros comenzaron a ser más letales. Ahora, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha implementado una serie de radares preventivos que no tienen la finalidad de sancionar, sino más bien creería yo que tienen esta finalidad de alertar al conductor de la velocidad a la cual está circulando. Mi estimada Arquipame, ¿cómo ve esta función paliativa de concientización, sobre todo de la velocidad para los usuarios de la Simón Bolívar? Ya, yo creo que es muy importante el control de la velocidad. Mi trayectoria educativa y profesional se ha centrado en esto, en la aplicación de la ley. Te hablo a través de las mejores prácticas en el mundo. La verdad es que el control educativo ayuda por un tiempo, ¿ya? Yo veía las noticias y veía al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito y decía obviamente que ve velocidades de más de 150 kilómetros por hora, 158 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, ¿te imaginas en la Simón Bolívar? Todos sabemos que es una vía de alta siniestralidad, sin embargo, seguimos yendo a esa velocidad, ¿ya? Me gustaría ver cuáles son los datos de la segunda semana, sin embargo, a priori yo creo que van a bajar las velocidades medias de esta vía. Sin embargo, tal vez las velocidades máximas tengan o sea, no hayan variado. ¿Y por qué es esto? Porque hay personas que se disuaden a través de ver este dispositivo en la vía, ¿no? Pero en el momento que no hay una sanción, hay otras personas que dicen, no importa, me voy nomás, estoy apurado. Entonces, definitivamente el comportamiento de las personas cambia a través de las sanciones, cambia a través del castigo. Sencillamente es así. Y aquí dos cosas, Arqui, perdón que le interrumpa. La velocidad, y es curioso en la ubicación en donde está el señor director, porque justo donde está dando esta entrevista, no sé si es aleatorio o es intencional, pero es una de las zonas que hay mucho siniestro de tránsito. Y sobre todo en esta zona hay una particularidad porque hay una entrada que permite dar la vuelta en U. Y lo gracioso que en ese lugar es que hay
una zona de containers. Entonces, muchos de estos vehículos que se dan vuelta en U son vehículos pesados y extrapesados, que ocupan los 3 carriles para poder realizar su viraje. Claro que está permitido por geometría vial, que no debería, pero está permitido. Y en esta zona es donde detecta, bueno, no sé si será en esta zona, pero en esta zona está el señor director y dice, hemos detectado velocidades de 154 kilómetros por hora. Y tenemos que es en esta recta y que puede curvar cualquier carro a 154 kilómetros por hora, por más que yo le visualice, no voy a alcanzar a frenar, no voy a poder tomar una decisión y el resultado va a ser mortal. Entonces, lo que sigue es que, ¿qué es lo que voy a hacer en base a los resultados que tuve? Porque para hacer un experimento y para alzar datos, muy bueno, necesario, creo yo, para tomar decisiones. Pero ya tengo los datos, ya tengo los resultados, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Y verás, justo fui a hacer una inspección a estos puntos en donde pusieron los radares para ver en dónde estaban ubicados y todo. Sin embargo, casi todos estos están en estos giros, en U. ¿Ya? Creo que de los 6 que están puestos, 3 tienen un giro en U. ¿Ya? Entonces, te das cuenta de eso, ¿no? Me fui con ingenieros civiles y claro, todos decían que hay que hacer una reforma, ¿no? Yo sé que hay veces que para la ciudadanía o para los barrios que están ahí no es lo más cómodo, o por ejemplo, justo es en la estación en Gears, en donde está lo que tú dices, es justamente el ingreso, ¿no? Entonces, si es que no hay ahí una reforma o que ellos tengan que, aunque les cueste un poquito más, dar la vuelta en un lugar en donde puedan hacerlo, va a ser complicado. Entonces, definitivamente, esta vía debe tener algunas reformas geométricas con el objetivo de que se pueda habilitar estos giros de la mejor manera. Como están en este momento, no están funcionando y están contribuyendo a que hayan siniestros de tránsito. Un poco estas cámaras lo que pretenden es eso, ¿no? El que te avise el Waze o tú ya sepas que ahí está la cámara y todos bajen un poco la velocidad y que puedan visualizar al vehículo y que el vehículo también nos pueda visualizar, porque muchas veces parecería que no hay nadie, pero vienes a una velocidad que es de una, ¿no? Entonces los conductores tampoco es que lo hacen adrede, sino porque no pueden ver tanto, ¿no? Y tan lejos y como vienes tan rápido, llegas demasiado rápido al punto y ahí el siniestro. Entonces, creo que es muy importante lo que te decía el otro día, es el tema de un siniestro se provoca por infraestructura, por vehículo y por comportamiento, ¿ya? Entonces, hay que atacar de eso, hay que entender que el ser humano comete errores. Quieras o no, todos cometemos errores, pero hay que mitigar este tema. Entonces, ¿cómo hago que el ser humano así comete el error, no se muera? ¿Cómo hago o cómo mitigo que ese ser humano comete ese error? Entonces, creo que como autoridades deberían tener esta concepción, el cómo hago que esta infraestructura en verdad sea segura, cómo hago que en verdad las personas que están conduciendo por ahí o los usuarios de esa vía tengan la capacidad de comportarse, de hacer control. Y te comento, mi estimada Arki, pedimos disculpas a nuestro espectador, Paula Acosta, no pudimos poner su mensaje en pantalla porque nos tapaba toda la pantalla, pero nos dice lo siguiente: hace unos años atrás, los vehículos de transporte público tenían instalados unas alertas de velocidad en sus vehículos. Cuando llegaba a una velocidad establecida, salían a disminuir casi de forma automática y no les permitía exceder. Incluso se podía observar cómo el pasajero en una pantalla instalada en la parte frontal superior de los asientos de la velocidad en la que iban.
Eso era parte de la seguridad vial. Inclusive decían las autoridades que si se sentían afectados y en peligro, llamen directamente al EQ 911. Entonces, de esa manera, nosotros también como ciudadanos podemos ser parte de este sistema para poder prevenir los siniestros de tránsito, inmiscuir, vincular a las personas para que puedan poner denuncias, para que puedan alertar de una manera temprana. También es una manera en la que podríamos todos participar y evitar estos siniestros a través de la reducción de, obviamente, la velocidad. Entonces, sí existen mecanismos, sí hemos tenido mecanismos a lo largo de nuestra historia, pero hay que tomar en consideración lo siguiente, mi estimada Arquipam. Instalaron estos dispositivos, pero al mes ya estaban dañados. Marcaban una velocidad, después se congelaban y no volvían a cambiar la velocidad en todo el trayecto. Por más que el vehículo estaba detenido, por ponerte un ejemplo, comenzaba a subir 2, 3, 13 kilómetros por hora, se congelaba la pantalla y todo el viaje supuestamente íbamos a 13 kilómetros por hora. Entonces, el control se comienza a perder de esa manera porque no hay esta constancia. Hay la instalación de estos equipos, hay muchas tecnologías que se han instalado en los vehículos, pero no hay un seguimiento, no hay una continuidad en el proceso de fiscalizar cómo están manejándose estos vehículos. Tuvimos en una temporada esta alerta temprana dentro de los buses, dentro de los taxis inclusive, que podía el conductor o el pasajero timbrar y esto conectaba directamente con el EQ 911 y ahora vemos que lamentablemente inclusive la Simón Bolívar ha sido afectada por la delincuencia y esta zona se ve bastante azotada por la delincuencia. Están las cámaras, están grabando, pero parece que ya no hay la interconectividad con Policía Nacional a través del EQ 911 para que haya una respuesta temprana, para que haya una resolución. Entonces, si tenemos dispositivos tecnológicos y no los utilizamos adecuadamente o les dejamos de utilizar o abandonamos ese proyecto porque tal vez fue de una política anterior, tenía los colores de otra bandera, cuando en realidad todos somos ecuatorianos y nos acobijamos sobre la misma bandera, mi estimado. Sí, totalmente de acuerdo. Justo te oía y mientras hablabas me acordaba y eso es lo que les pasa a los proyectos. Pueden ser proyectos muy buenos, pero porque fue de la anterior administración, ya no quedan afuera, ¿ya? Y creo que eso no debería pasar. Y creo que los proyectos, en verdad, cómo se dirigen, tanto municipal como gubernamental, deberían seguir una planificación, pero no una planificación a corto o mediano plazo, que es mi gestión de a 5 años voy a planificar. No, o sea, estas planificaciones deberían ser de 40, 50 años, porque hacer ciudad cuesta. Hacer ciudad toma tiempo. Entonces, para, por ejemplo, cambiar problemas, para mejorar la movilidad, por ejemplo, no son cosas que tardan 1 o 2 años. Eso es parche. Lo que tienes que tener es una planificación adecuada, el saber que va a venir el siguiente alcalde y yo voy a tomar la posta de lo que hizo el anterior, ¿no? Y lo voy a hacer, ¿no? Y voy a tener esta bandera de que voy a hacer lo que la ciudad me pide, ¿ya? Tengo un caso muy lindo, hice una maestría en urbanismo y me encontré con un profe que era de Málaga. Entonces ellos dicen que sufrían de esto hasta que la sociedad civil tuvo un momento de madurez en donde la sociedad civil son los que deciden, por ejemplo, los proyectos que se van a hacer. Entonces, no importa la bandera política, no importa el político que esté a la cabeza, porque se sigue un programa, ¿ya? Entonces, vamos, digamos, ¿no? Yo por ejemplo, como ciudadana, quiero que se mejore el transporte público. Entonces, esto va a durar 10 años.
Estas son como las directrices: quiero hacer este proyecto, quiero hacer el otro proyecto, queremos hacer este proyecto. Entonces, esto es lo que dirige a la ciudad. Entonces, la sociedad civil son los que deciden cuáles son los proyectos que se van a hacer, pero de ciudad, y las autoridades tienen la obligación de gestionar estos proyectos que fueron decididos a través de la sociedad civil. Entonces, eso hace que el proyecto tal vez que fue no es que es el proyecto de una bandera política, es un proyecto de ciudad. Exactamente. Tenemos que darnos cuenta que a quien estamos sirviendo es a la sociedad en general. No estamos sirviendo una camiseta, no estamos sirviendo unos colores, no estamos sirviendo una bandera. Estamos todos cobijados bajo la misma bandera del Ecuador. Y lo importante y lo necesario es que entendamos eso y que no seamos nosotros los mesías. Me parece que la gente que llega al poder tiene esa falsa convicción del falso mesías. Llego y yo soy el único que puedo salvar y salvaguardar la integridad de todos, y yo sé cómo salvar este país y sacar adelante. Y todos los proyectos que hizo la persona que estaba antes no sirven. No hay una evaluación previa, no hay un margen de resultados, un análisis. O sea, paremos todo, veamos qué está sirviendo, qué no está sirviendo, continuemos. A veces inclusive el cambiarle el nombre, y hay algo bastante curioso aquí en Quito, que hay los guaguacentros, los quitocentros, los quitoguaguas, le han puesto 1001 nombres y sigue siendo el servicio de guardería para los niños. O sea, no deja de ser algo muy importante para todos, algo muy útil para todos, indiferente de la persona o el alcalde que estaba de turno, que se le haya ocurrido hacer eso. Es algo que se hizo y fue bueno y sirvió. No me sirve de nada gastar en letreros, gastar en pintura para ponerle al guaguacentro, quitocentro o quitoguagua o el nombre que quiera, con los colores que a mí me gustan. Porque es lo que pasa todos los años, o mejor dicho, cada cambio político en las paradas del trole. El trole y las paradas del trole son vallas publicitarias del gobierno en turno para decir: yo he hecho algo. Está bien. Si la pintura está buena, mantengan, no gasten en pintura. Ya cuando la pintura se deteriore, ahí inviertan. Mientras tanto, inviertan en otras cosas. Sí, exactamente. O sea, sí, totalmente de acuerdo, y creo que ese también es un problema del que no haya un progreso tan marcado. Regresando un poco más al tema de la movilidad, el tema de la tecnología, lo que tú decías de los sistemas que controlan a los buses y todo eso, a mí me parecía que eso sí es algo que se debería haber mantenido. E incluso ahora con la tecnología que tenemos, creo que debe haber cosas como más específicas, cosas que permitan mejores controles, y creo que eso es algo que nos está faltando, el tener más tecnología, tecnologizarnos. Tecnificar a las personas. O sea, el tener más, por ejemplo, cámaras, el tener más estos sistemas de controles de velocidad, el tener, por ejemplo, el centro de gestión de la velocidad atado, ¿no? Que tengas un sinnúmero de cámaras, que puedas ver específicamente lo que está pasando, el que puedas hacer análisis ahora con inteligencia artificial, ¿no? Incluso el analizar. A mí en algún momento que fui a un centro de gestión en Argentina, veía, ¿no? Como incluso los agentes tenían las bodycams y tenían los GPS en las bodycams y podían saber exactamente en dónde estaban. Entonces, el agente que estaba más cercano es al que le llamaban, por ejemplo, si había un siniestro. O si había comenzaban a ver en las pantallas si había congestión. Entonces te llaman al agente más cercano
para que vayas a ver este tema de la congestión, y le decían exactamente qué tenían que hacer. Entonces es como que este centro de operación macro en donde te dicen exactamente lo que está pasando, en donde existen congestiones, donde no existen congestiones, donde hubo un siniestro, en donde hay una repetición de siniestros, que te puedes... Entonces es como que todos estos temas tal vez nos falta un poquito todavía de desarrollarlos, el que tengan más tecnología la ciudad, el que puedan hacer más eficientes los procesos, las cosas que hay dentro de la ciudad, ¿no? Y uno de esos es, por ejemplo, atar a este tipo de iniciativas, ¿no? Dentro del transporte público, para el tema no solamente de la velocidad, sino también el tema de seguridad. Eso es, mi estimada Arquipame, lamentablemente pareciera que llegamos a ser en un tiempo la ciudad luz de América y después nos fuimos apagando de a poco, lamentablemente por decisiones políticas, pero podemos retomarlas. Como Azrael nos dice, con la finalidad de combatir la delincuencia en Manta y Durán, quitaron el tránsito al municipio, pero no ha servido ya que siguen los mismos problemas que habían desde un principio y igual o más. Lamentablemente, tomar decisiones políticas en temas técnicas es un error bastante grande y sobre todo tenemos que tomar en consideración que tenemos que precautelar la seguridad integral de las personas. La seguridad integral no tiene que ver solamente con la seguridad ciudadana, sino también con seguridad vial, con seguridad de salud, con bienestar mental. Entonces, eso es parte de la integralidad de la seguridad de las personas. Mi Arqui, por el tiempo le voy a pedir un consejo un poco corto para las personas que se movilizan por esta ruta, sobre todo en vista de estas estrategias que ha tomado el municipio para evitar siniestros de tránsito. Bueno, a las personas que se mueven por la Simón Bolívar, les diría que eviten ir a exceso de velocidad, que recuerden que el principal factor de riesgo, la velocidad es lo que agrava un siniestro. Vayan a la velocidad adecuada, ¿ya? No es solamente ir a 90 kilómetros por hora, sino que uno tiene que ver cuáles son las condiciones, cuál es la velocidad segura a la que debo ir. Ahora estamos justamente con lluvias, con neblina, entonces la velocidad segura no tiene que ser alta. La velocidad segura tiene que ser 50 kilómetros por hora, así sean las vías perimetrales. El conducir con todos mis sentidos, el conducir no en exceso de velocidad, conducir sin distractores, el conducir no en estado etílico. Es increíble, una sola copa de cerveza, una sola copa de vino puede ser el cambio, ¿no? Nuestras habilidades se encuentran disminuidas con este tipo de bebidas, entonces no les decimos que no beban, sino que no conduzcan cuando hayan bebido. Entonces, creo que la responsabilidad está en nosotros, en hacer un cambio en especial en estas vías y en todas las vías urbanas, porque uno tiene la responsabilidad, el Estado le dio la responsabilidad o le dio el permiso de conducir, pero tiene que hacerlo de una manera responsable. Por otra parte, también a las autoridades, ¿no es cierto?, el que hagan todo lo necesario para hacer estos cambios de comportamiento, porque no es solamente el ciudadano, sino también son las autoridades que ponen las regulaciones, los controles y juzgan a los ciudadanos para que en verdad haya un cambio en la ciudad. Y por otra parte, también el mejorar la infraestructura es importante. Y lo que decíamos al final, el tener nuestros vehículos en correcto estado, antes de salir hay que revisar que estén las llantas, no estén bajas, no estén lisas, tal vez una inversión de unas llantas, una inversión de un mantenimiento te salve la vida. Entonces, el ser responsables en la vía creo que es uno de los principales mensajes. En la Simón Bolívar, en la Mariscal Sucre, total atención, en verdad disminuyan la velocidad, respeten las señales de tránsito, y por otra parte también tomar en cuenta en vías urbanas como por ejemplo la Maldonado,
la Galoplaza, la Eloy El Faro, también son vías que tienen alta siniestralidad, entonces hay que estar pendientes. Muchísimas gracias, mi Arquipame, por sus consejos y por la visión tan general que nos ha dado. Amigos, amigas, no me queda más que agradecerles. Este es el primer programa del 2026 que ha venido cargado de sorpresas. Esperemos que las cosas se vayan regulando, vayan normando, para que nosotros nos podamos movilizar de una manera segura. Es lo que busca este programa a través de estos consejos de seguridad vial. Recuerden que la responsabilidad no es de las leyes, la responsabilidad no es solamente de las autoridades, sino la responsabilidad es de todos. Sí, este programa y todos los programas de Creando Cultura Vial, desde ahora lo van a poder ver en YouTube, están todos los programas, entonces pueden estarlo viendo tranquilamente. Conmigo será hasta el siguiente programa. Mi estimada Arquipame, muchísimas gracias. Una linda noche con todos. Muchas gracias.